Hola, bienvenido a un nuevo capítulo del podcast de Abogado de Inmobiliario. Soy José María Luque, abogado, y os recuerdo que me podéis seguir en mi página web abogadoinmobiliario.com, donde aparte de suscribiros a mi lista de email, que envío un email diario con noticias y comentarios sobre novedades del derecho inmobiliario, además obtendréis otro tipo de información y lugar donde podréis contactar conmigo y en su caso que trabajemos juntos. En el capítulo de hoy voy a hablar de los arrendamientos urbanos, que como bien sabéis se hayan regulado en una ley de 1994 que ha sufrido varias modificaciones. En primer lugar, debemos decir que esta ley se aplica a los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda. Esta diferenciación tiene muy importante porque el régimen jurídico que se le aplica en los derechos o obligaciones que tienen las partes son distintos dependiendo de esta clase de vivienda. En primer lugar, debemos de partir de que ¿qué se considera arrendamiento de vivienda? Es aquel que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Estas normas que regulan el arrendamiento de vivienda también se aplica al mobiliario, trasteros, plazos de garaje y cualquier otra dependencia arrendado o servicio cedido como accesorio a esa finca. Por su parte, se consideran arrendamientos distintos al de vivienda aquel que recayendo sobre una edificación tenga un destino primordial distinto al establecido anteriormente. Es decir, que pueden ser arrendamientos de verano, aquellos donde se va a ejercer una actividad industrial o comercial o profesional, por ejemplo. La diferencia fundamental en la normativa aplicable es que hay unas normas que recoge la ley, en concreto en el título 2, que son de obligado cumplimiento para los arrendamientos de vivienda y no son de obligado cumplimiento para los arrendamientos de uso distinto de vivienda que se rige en primer lugar por la ley y la voluntad de las partes. Hemos de decir que tampoco se considera sujeto a esta ley como arrendamientos de vivienda aquellas viviendas que se alquilen que tengan una superficie superior a 300 metros cuadrados o en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional. Es decir, está excluyendo de este tipo, de esta normativa un poco proteccionista hacia el arrendatario a las que podríamos considerar como viviendas de lujo. Están excluidas del ámbito de aplicación de la ley de arrendamiento urbano, por ejemplo, el uso de viviendas de porteros, guardas, empleados que la tengan por razón de su cargo que desempeña. También el uso de viviendas militares, los contratos que se hacen en una finca rústica cuya finalidad sea la finca rústica y que dentro haya una casa a habitación, tampoco están incluidos dentro de esta ley el uso de viviendas universitarias. Y por último, tampoco las viviendas turísticas estarían sometidas a esta norma. Como he comentado anteriormente, esta ley es un poco proteccionista hacia el arrendatario. Por eso se entiende que son nulas y se tienen por no puestas las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o su arrendatario en su caso las normas del presente título, es decir, del título 2 de la ley, salvo que la misma ley expresamente lo autorice. Algunos de los aspectos que vamos a destacar de la regulación de arrendamiento urbano es la siguiente. En primer lugar, el contrato no se podrá acceder por el arrendatario sin el consentimiento escrito por el arrendador. No vale consentimiento verbal, tiene que ser escrito. Y en caso de que haya cesión, el cesionario se subrogará en la posición del cedente frente al arrendador. Y tampoco la vivienda arrendada se podrá subarrendar de forma parcial y sin previo consentimiento escrito del arrendador. Ojo, no vale consentimiento verbal, hay que tenerlo siempre por escrito porque esta es una de las causas que podría dar lugar a la resolución del contrato de arrendamiento. Duración del contrato.
Esto es uno de los aspectos que, como no se establezca claramente, puede dar lugar a mayor controversia o litigiosidad. La duración del contrato de arrendamiento se pacta libremente por las partes, pero la ley establece una aportación al arrendatario y si ésta es inferior a 5 años o 7 años si el arrendador es persona jurídica, llegado el día de vencimiento del contrato, que normalmente suele ser por plazos anuales, este se prorroga obligatoriamente hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de 5 años para si el arrendador es persona física o 7 años si es persona jurídica, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con 30 días de antelación a la fecha de su terminación la voluntad de no continuar con el contrato o de cualquiera de sus prórrogas. Si en el contrato no se establece plazo de duración del mismo, se entenderá que se ha realizado por plazos anuales. Esta duración marcada por la ley tiene pocas excepciones. Solo cabe una excepción que es para las personas cuando el arrendador es persona física y una vez transcurrido el primer año del contrato no procederá a la prórroga cuando al tiempo de la celebración del contrato se hubiese hecho constar en el mismo, de forma expresa, no de una forma tácita o poco clara, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de 5 años, para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. En caso de que el arrendador necesite la vivienda para sí y así lo haya hecho constar en el contrato, podrá recuperarla realizando la comunicación en los plazos y en la forma que establece la ley y ocupándola dentro del término de la misma, porque si no el arrendatario tendría derecho a volver a la vivienda y solicitar una indemnización por los gastos que haya tenido. Desistimiento del contrato. Una de las cuestiones que se plantea a veces es si el arrendatario puede en cualquier momento desistir del contrato. Deben de haber transcurrido al menos 6 meses del contrato. Lo podrá hacer siempre que lo comunique al arrendador con una antelación mínima de 30 días. Pero además, en caso de ser así, que no sea por el plazo, en el plazo estipulado para las prórrogas anuales, se puede pactar una indemnización para el arrendador, que equivaldrá a una mensualidad por cada año pendiente que quede de cumplir el contrato y en caso de ser un plazo inferior, esta se establecería proporcionalmente al plazo restante hasta esa anualidad. ¿Qué sucede si el arrendador vende la vivienda que tenía arrendada? Como regla general, el adquiriente de la nueva vivienda queda subrogado los derechos y obligaciones del arrendador durante los 5 primeros años del contrato o 7 si el arrendador fuera persona jurídica. Uno de los problemas que sucede habitualmente o con mucha frecuencia es los casos de separación, divorcio o nulidad del matrimonio, cuando uno solo de los cónyuges es el titular del contrato de arrendamiento. En este caso, el cónyuge no arrendatario puede continuar el uso de la vivienda siempre que le haya sido atribuida de acuerdo con la legislación civil en la norma que le resulta aplicación, normalmente la sentencia del juzgado de familia. En este caso, podrá continuar con el contrato de arrendamiento por el mismo plazo que estaba el contrato primigenio. Además, con los requisitos de que debe ser notificado al arrendador esta circunstancia. La renta. La renta será la que libremente estipulen las partes. Normalmente será de pago mensual y habrá de efectuarse el pago dentro de los 7 primeros días. Normalmente será en la forma y en el lugar que las partes acuerden, en su defecto en metálico y la vivienda arrendada. Mi consejo es siempre hacerla por transferencia bancaria porque así tendremos el resguardo acreditativo del pago. También se puede acordar y es habitual en muchos contratos de arrendamiento que durante un plazo determinado
la renta se reemplace total o parcialmente por el compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble en los términos y condiciones pactadas. La actualización de la renta normalmente se suele pactar en el contrato y suele hacerse de forma anual, es decir, al vencimiento del año del contrato. Si no hay pactos presos, no se aplicará actualización de la renta. Normalmente, lo normal es poner la cláusula de actualización de renta que se realizará conforme al IPC. En caso de que no se establezca ningún mecanismo para el cual actualizar la renta, pero sí se diga que se ha de actualizar, la ley establece que se hará conforme a la variación anual del índice de garantía de competitividad, a fecha de cada actualización. Pero lo normal es establecerlo conforme al IPC del mes anterior al vencimiento de la anualidad. Esta ha de comunicarse al arrendatario y se aplicará al mes siguiente de la comunicación. Pero actualmente el gobierno ya estableció en marzo una limitación a la subida de la renta de alquileres en virtud de la situación económica en la que nos encontramos. Esta norma ha sido prorrogada y, por tanto, los alquileres de viviendas que se revisen desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre, es decir, prorrogable lo que estaba establecido en los meses de abril, mayo y junio, solo se podrán actualizar en un máximo de un 2%. Esta medida es obligatoria para los grandes tenedores, es decir, aquellos que tienen más de 10 inmuebles, y potestativa para los demás propietarios. Es decir, en este último caso, puede que haya un acuerdo entre arrendador y arrendatario que la subida de la renta sea superior, pero en caso de falta de este acuerdo, el límite máximo será la subida del 2%. El Real Decreto Ley que regula esta medida no establece ninguna medida de compensación para los propietarios, que también se ven afectados por la inflación y la situación económica, y que van a tener que soportar esta medida. ¿Esto qué supone? Pues que el gobierno, con esta medida y otras relativas a la vivienda, está consiguiendo que haya una gran falta de seguridad jurídica y que los propietarios y los inversores huyan del mercado de alquiler y se produzca el efecto contrario al deseado, que es favorecer el acceso a la vivienda. Gastos generales de servicios individuales. Normalmente los gastos por servicio que cuente la finca arrendada que se individualizan mediante aparatos contadores, como puede ser el agua y la luz, serán en todo caso de cuenta del arrendatario. Pero además las partes pueden pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a su accesorio sean a cargo del arrendatario. En este caso debe de haber pacto expreso, porque si no, estos gastos serán de cuenta del arrendador. Puede ser gastos como la comunidad de propietarios, pisos en régimen de propiedad horizontal o el IBI. Dentro de los derechos y obligaciones de las partes está la conservación de la vivienda. El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar la renta por ello, todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo que ese deterioro sea causa exclusiva imputable al arrendatario, en cuyo caso deberá de asumirla él. Y tampoco debe realizar el arrendador las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda, que también debe de correr a cargo del arrendatario. Y todas aquellas obras de mejora que debe realizar el arrendador por estos conceptos, el arrendatario está obligado a soportarlas. Por regla general, el arrendatario no puede realizar obras sin consentimiento del arrendador, expresado por escrito. Ojo a esto, que muchas veces da problemas de litigiosidad, es que el arrendador me dio permiso, que el propietario me dejó. No, que sea por escrito.
Puede realizar obras que modifiquen la configuración de la vivienda o, en su caso, de los accesorios, y en ningún caso podrá realizar obras que provoquen una disminución de la estabilidad o seguridad de la vivienda. Uno de los derechos que tiene el arrendatario es el derecho de adquisición preferente. ¿Qué es este derecho? Si no se establece nada en el contrato de arrendamiento, este derecho lo tiene el arrendatario, pero puede ser excluido por un pacto expreso entre las partes a la firma del contrato. Si este no está excluido o está reconocido, en caso de que el arrendador desee vender la vivienda, el arrendatario tendrá un derecho de adquisición preferente. Es decir, el arrendador le deberá comunicar previamente a la venta las condiciones de esta venta con el precio y el arrendatario podrá ejercitar su derecho. En caso de que no se le comunique con anterioridad, una vez realizado la venta, el arrendatario podrá ejercitar este derecho por el precio que se haya pagado por la vivienda. Si se vende una vivienda que está arrendada, para que se pueda inscribir en el registro de propiedad por el nuevo propietario, debe de justificar que ha tenido lugar las notificaciones previstas en el artículo y referente al derecho a adquisición preferente con los requisitos exigidos en la misma. Si no, el registrador denegará la inscripción de la finca que ha sido adquirida. Tanto arrendador como arrendatario tienen una serie de obligaciones. El incumplimiento de estas puede dar lugar a la resolución del contrato. Las causas más habituales para que el arrendador pueda exigir la resolución del contrato son las siguientes: falta de pago de la renta o de las cantidades cuyo pago haya asumido el arrendatario, la falta de pago del importe de la fianza o de su actualización, el subarrendo o la cesión inconsentida, la realización de daños causados dolosamente en la finca, cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, o cuando la vivienda deje de estar destinada de forma primordial a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario o de quien efectivamente viniera ocupándola. También, por otro lado, el arrendatario puede resolver el contrato, entre otras, por las siguientes causas: la no realización por el arrendador de la reparación a la que estuviera obligado para que la vivienda tenga las condiciones de habitabilidad, o la perturbación de hecho o de derecho que realice el arrendador en la utilización de la vivienda. A continuación, la Ley de Reglamento Urbano establece determinados artículos para los arrendamientos para uso distinto de vivienda. Tal como mencionamos al principio, estos se rigen en primer lugar por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo que establece el título tercero de la Ley de Arrendamiento Urbano, artículos 29 y siguientes, y supletoriamente por lo que establece el Código Civil. Estos arrendamientos son fundamentalmente los arrendamientos de locales de negocio, locales comerciales o aquellos pisos que pueden estar destinados a actividades profesionales o mercantiles. Por último, la ley establece dos disposiciones comunes en el artículo 36 y 37, y el primero de ellos se regula la fianza. Esta fianza se establece normalmente a la celebración del contrato. Es obligatoria y en la cuantía de una mensualidad de renta en el arrendamiento de vivienda y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda. La fianza, este saldo, está dirigida a que el piso o el local se devuelva en las condiciones en las que fue entregada y para responder de cualquier deterioro que hubiera sufrido la vivienda por causa imputable al arrendatario. El saldo de la fianza debe ser restituido al arrendatario al final del arriendo. No puede ni debe utilizarse como una práctica habitual como para aplicarla al último mes de la renta. El último artículo actual de la ley establece que las partes podrán componerse recíprocamente la formalización por escrito del contrato de arrendamiento y establece un contenido mínimo de este contrato. Es ya muy raro que haya contratos verbales de arrendamiento
y en todo caso cualquier contrato mínimo que se hace por cualquier persona habituada que se dedique al ámbito inmobiliario reúne todos los requisitos que establece la ley en ese artículo. Con esto llego al final del episodio de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente episodio. Que pases un gran día.